Bendiciones, los saludo con la paz del Señor. Me presento, mi nombre es Isabel Vargas y yo me congrego en la Iglesia Cristiana Evangélica Casa de Restauración, que está en la REA 98, Monte Grande, Partido Esteban Echeverría, Buenos Aires. Y al igual que mis hermanos, compartimos palabra de lunes a jueves a las 8 de la noche. Yo hoy traje una palabra que como toda palabra de Dios fue y es de bendición para nuestra vida. Esta palabra se encuentra en Job, en el capítulo 4, y está bajo el título de Elifaz reprende a Job. Leo esta palabra en nombre de Dios el Padre, el Hijo y el Buen y Santo Espíritu. Y dice así: Entonces respondió Elifaz temanita y dijo: Si probáremos a hablarte, te será molesto, pero ¿quién podrá detener las palabras? He aquí tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos débiles. Al que tropezaba enderezaban tus palabras y esforzaba las rodillas que decaían. Mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas, y cuando ha llegado hasta ti, te turbas. ¿No es tu temor a Dios tu confianza? ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? Amén. Y bueno, esta palabra es una palabra que llegó en un momento que estaba necesitando realmente, una palabra que pedí, ¿no? Que en un momento de necesidad el Señor me dio y realmente también me quebrantó, ¿no? Cuando leí la palabra, porque la palabra es verdad, ¿no? Es verdad lo que nos está diciendo el Señor, ¿no? Y esta palabra está bajo el título de Elifaz reprende a Job, porque Elifaz es uno de los amigos de Job que, bueno, va a aconsejarle, ¿no? Recuerdo un poquito, creo que ya sabemos la historia de Job, pero bueno, Job era aquel a quien el Satanás le había sacado, le había robado todo, ¿no? Y él en el capítulo 3, que está bajo el título de Job maldice el día en que nació, en el capítulo 3 Job se queja de todo lo que le pasó, ¿no? Y maldice, como tal como dice el título, el día en que nació. Entonces en el capítulo 4 los amigos lo aconsejan y le aconsejan y el primero que habla es Elifaz. Elifaz significa Dios es fuerte o Dios es oro fino. Y un poco acá el nombre refleja, ¿no? Un poco refleja, eh, yo digo, en el mensaje, ¿no? Que en el consejo que le da Elifaz a Job, refleja, ¿no? La fortaleza de Dios en la vida de Job, ¿no? En toda su vida, aún en estos momentos difíciles que Job está, está pasando, ¿no? En este discurso de Elifaz se refleja esta fortaleza, la fortaleza de Dios, ¿no? Y, y bueno, en estos versículos, Elifaz es como que le dice, pero ¿cómo, no? Yo lo parafraseo, pero un poco voy a leer esto, ¿no? Estas palabras. Dice como diciendo, vamos a probar a hablarte, dice, no te va a gustar, pero las palabras no las vas a poder detener y como diciendo, te tenemos que aconsejar. Y lo primero que hace es recordarle, ¿no? Dice, he aquí tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos débiles, al que tropezaba enderezaban tus palabras y esforzaba las rodillas que decaía, mas ahora que el mal ha venido sobre ti te desalientas y cuando ha llegado hasta ti te turbas. Y bueno, y un poco esto yo lo veía en mi vida, ¿no? Y creo que a la mayoría nos pasa esto, que yo siempre digo, ¿no? A veces tenemos más fe para con la situación del hermano, para con el hermano, que para nuestra propia vida, ¿no? Y cuántas veces nos pasó, a mí me pasó de estar aconsejando, de estar animando a otro, diciéndole sí se puede, inspirándole, dándole fe, ¿no? Cuando en realidad después cuando vivimos una situación nos desanimamos y nos olvidamos de esto, ¿no? Nos olvidamos que nosotros dimos consejos, dimos aliento y en nuestras situaciones como que no creemos, ¿no? Cuando en realidad Dios es el mismo. Y en el versículo 6 dice, ¿no es tu temor a Dios tu confianza? Y la palabra confronta, ¿no? Como diciendo, no confías en Dios, no es tu temor a Dios, tu confianza. ¿Dónde está tu confianza, no?
Es un poco lo que me venía a mí a la mente, ¿no? ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? Es decir, si siempre caminaste en forma íntegra, si tenés un testimonio, si aconsejás al hermano en base a lo que vos viviste, ¿cómo? ¿El consejo para el otro no es el mismo que para tu vida? Es decir, no es lo mismo. Cuando sabemos que Dios obra, es decir, Dios quiere el bien para todos, es decir, obra para el hermano y obra para mi vida, en mi vida también, no quiero obrar en mi vida también. Pero a veces los que fallamos somos nosotros, y acá me pongo yo en primer lugar, porque a veces tenemos yo digo, estos momentos en los que nos desanimamos y perdemos la fe. Y tenemos que tener cuidado, porque cuando perdemos la fe y perdemos todo, ¿no? Gracias a Dios que siempre Él está atento y nos da una palabra para despertarnos y decirnos, ¿cómo? ¿No te acordás? ¿Cómo? ¿No hiciste esto? Entonces, ahí es como que, ¿no? Con esta palabra el Señor me traía a la memoria, ¿no? Eh, que cuántas veces nosotros aconsejamos, ayudamos al hermano y en nuestra vida cuando pasamos por una situación nos desanimamos, nos desalentamos y nos olvidamos de todo, parece que se nos fue la memoria, ¿no? Y esto lo llevaba a mi vida, ¿no? Y lo llevaba a la vida de todo cristiano, porque en realidad es algo que nos suele pasar, ¿no? Hablando así con hermanos, no suele pasar esto. Y esta palabra, bueno, esta palabra recuerda o acuérdate, es una palabra que aparece mucho en la Biblia, ¿no? Porque el Señor lo que nos está diciendo siempre es que nos acordemos, que no nos olvidemos, ¿no? Y muchas veces nosotros somos olvidadizos. Y otra palabra que tiene que ver con este recordar o acordarse está en Deuteronomio capítulo 8 versículos 2 y 3 y está bajo el título de la buena tierra que han de poseer. Y empieza así: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Amén. Y acá también, ¿no? Acá ya empieza diciendo, y te acordarás, ¿no? Acá en este capítulo, en estos versículos, pequeños versículos, dice, está bajo el título de la buena tierra que han de poseer, son los capítulos previos a que Dios les dé la tierra prometida, ¿no? Al pueblo de Israel. Y les hace recordar, ¿no? Dios a través de Moisés les hace recordar y se acuérdate, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová, de estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, ¿no? Dice, si sabías guardar uno de sus mandamientos, y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres habían conocido. Y acá les hace recordar eso, ¿no? Y se les dice, recuerda, ¿no? Te recordarás, ¿no? Todo lo que viviste, esos 40 años en el desierto, pero les hace recordar, ¿no? Porque ellos iban a poseer la tierra prometida, y, y todo lo que aprendieron era para que donde vivieran puedan vivir, ¿no? Con la bendición de Dios, ¿no? Haciendo lo correcto. Esos 40 años en que ellos pasaron, ¿no? En el desierto, pasaron dependiendo de Dios, es decir, aprendieron, Dios les enseñó a depender de Él, ¿no? Cuando pasaron hambre, dice que les dio el maná, el alimento, ¿no? Que no conocían ni ellos ni sus padres, habían conocido. Y después dice, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Es decir, les dio el maná, el alimento para vivir cada día, ¿no? Para sustentarlos, para que no murieran de hambre, pero también les dio su palabra, ¿no? Esa palabra de vida, la palabra de Dios, porque era la palabra de Dios por medio de Moisés que llegaba al pueblo, ¿no? Entonces, acá un poco también me hacía pensar en esto, ¿no? A reflexionar en esto. Nosotros pasamos 8 meses en una cuarentena donde el Señor nos enseñó a depender de Él.
las iglesias se cerraron. Al principio fue difícil porque dijimos, uy, ¿qué hacemos ahora? Pero después el Señor nos enseñó a depender de Él, a depender de ese alimento que teníamos todos los días y que aún todavía, gracias a Él, no lo tenemos, que es su palabra, ¿no? Y como sé que se cumple la palabra, dice, más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre, dice, no solo de pan vivirá el hombre, ¿no? Eh, y bueno, nosotros en esa cuarentena aprendimos a depender de Él, ¿no? A escuchar su palabra, a ponerla por obra, a buscar su presencia, eh, y a escuchar alabanzas, a hacer de nuestro hogar nuestra iglesia, ¿no? Y yo esto lo llevaba a nuestro diario vivir, ¿no? Y uno, hoy volvemos a las iglesias están abiertas, pero nos vuelve a decir esto, ¿no? Que no nos olvidemos, dice, te acordarás de todo lo que pasaste, para saber que no solo de pan vivirá el hombre, ¿sí? Que sobreviviste por la palabra de Dios, ¿no? Entonces que en este tiempo que volvimos a las iglesias, no nos olvidemos, no perdamos esa comunión que logramos en estos meses de estar encerrados, de no tener las iglesias abiertas, eh, que podamos recordar lo que pasamos, ¿no? Esos 8 meses y que podamos valorar ahora los cultos, pero no perder esa comunión con Dios, seguir buscando esa presencia en nuestro hogar, ¿no? Eso me llevaba a eso me llevaba esta palabra, ¿no? De acordarnos lo que pasamos. ¿Para qué? Para que ahora que las iglesias estén abiertas podamos vivir, sí, vamos a congregarnos, pero que no perdamos esa comunión con Dios, ¿no? Que esa dependencia que nos mostró, nos enseñó a depender de Él, pero pura y exclusivamente de Él, no la perdamos ahora, ¿no? Que no volvamos a la situación cómoda, que sigamos buscando de su presencia, ¿no? Y bueno, y esta palabra tiene que ver con la otra, ¿no? Todo tiene que ver. El Señor constantemente nos está diciendo que recordemos, que no nos olvidemos lo que pasamos, lo que vivimos, lo que aprendimos, la palabra que escuchamos, la palabra que leemos, que no nos olvidemos, ¿no? De todo lo que hizo en nuestra vida, de lo que nosotros inclusive como lo que recién con el otro versículo dije, ¿no? De lo que nosotros hacemos, ¿no? Que hicimos, que siempre que estamos aconsejando, animando al otro y en nuestras situaciones como que decaemos, que no nos olvidemos que Él está siempre con nosotros, no solo en la iglesia, está en nuestro hogar, está con nosotros cada día de nuestra vida, no es una promesa. Entonces, esta palabra a mí, bueno, la verdad que fue y es de mucha bendición. Es como que me exhortaba a recordar, a no olvidar, ¿no? A acordarme de todo y de poner en práctica todo lo que aprendí, ¿no? Esta palabra es hermosa y yo aconsejo que si pueden seguir leyéndola, el capítulo 5 de Job, 4 y el que queda 4 y 5 habla de lo mismo, ¿no? Que podamos ver que nuestra confianza está puesta en Él. Si nuestra confianza está puesta en Él, cada situación, toda situación que tengamos que vivir, Él siempre va a estar a nuestro lado, como dice la palabra, Él nuestro escudo y nuestra fortaleza, ¿no? Bueno, esta palabra la que quería compartir con ustedes y desde ya espero que la atesoren en su corazón y que puedan seguir reflexionándola, ¿no? Porque a mí me pasa que, bueno, recibí esta palabra y bueno, me hablaba constantemente del recordar y a mi mente venían situaciones de mi vida, ¿no? Y cómo el Señor sigue obrando en nuestra vida, en nuestros corazones, con la palabra, ¿no? No hace falta que estemos leyéndola cada rato, está en nuestra mente, ¿no? El Señor sigue obrando en cada uno de nosotros, pero si nosotros atesoramos y guardamos esa palabra, y no solamente la guardamos, no solamente la leemos y la guardamos, sino también la ponemos por obra. Él lo que quiere es que pongamos por obra toda su palabra, ¿no? Que si nos acordamos, ¿para qué es? Como le dijo al pueblo de Israel, es para ponerlo en obra. Es decir, lo que ellos aprendieron en el desierto, bueno, ahora ponerlo en obra. Si dependieron en ese momento en el desierto de Él, ahora
tenían que depender igual de Él, ¿no? No había nada que cambiara. Les enseñó a cumplir sus mandamientos, a obedecerlo, a no irse hacia las idolatrías, les enseñó a depender de Él, ¿no? Como dije anteriormente. Y bueno, con nosotros es igual. Nos enseñó en esta cuarentena muchas cosas, que en este nuevo esta nueva etapa, en esta nueva modalidad de cuarentena, porque esto, o cuarentena no, o pandemia, porque esto sigue, no es que ya terminó, podamos poner en práctica todo lo que aprendimos, ¿no? En este tiempo. Y si hay alguien ahí que no conoce a este buen Dios del quien estamos hablando, de quien estamos hablando, yo lo invito a recibirlo en su corazón. Pero siempre digo que lo recibimos a través de una oración, por medio de una oración que es breve, pero es que es poderosa si uno la hace creyendo, ¿no? Uno recibe a Cristo en su corazón y pasa a ser automáticamente hijo de Dios, ¿no? Es Cristo el que nos reconcilia con el Padre. Y es Él quien hace la obra en nuestra vida, es Él el que nos liberta, el que nos habla cada día, el que nos aconseja, el que nos liberta, el que nos restaura, el que nos sana a través de su palabra. Entonces, si pueden repetir conmigo: amado Señor Jesús, te doy gracias por escuchar tu palabra. Hoy me decido y te recibo en mi corazón como mi único y verdadero Salvador. Te pido que perdones todos mis pecados, que cortes toda maldición generacional, que anotes mi nombre en el libro de la vida y que a partir de hoy me alcancen tus bendiciones. Amén. Bueno, que Dios los bendiga y bueno, hasta pronto.